Buenas tardes. El día de Buenas tardes. continuaremos con el módulo de neuroradiología. El día de ayer vimos trauma cráneoencefálico. El día de hoy vamos a ver evento cerebrovascular, que es otra de las emergencias que se presentan durante las guardias, ya que son pacientes que se presentan con estados de alteración de conciencia. Entonces, cuando hablamos de evento cerebrovascular, es un complejo de patologías que manifiestan una alteración neurológica que puede ser en un tiempo rápido o en un tiempo prolongado. Lo importante es poderlas clasificar desde el punto de vista clínico para saber orientarnos hacia cuál es el estudio de elección. Cuando hablamos de evento cerebrovascular, en realidad estamos hablando de tres patologías conocidas: el evento hemorrágico, el evento isquémico y la isquemia cerebral transitoria. Antiguamente, y todavía hay libros que todavía mencionan como accidente cerebrovascular. El término accidente se utiliza más con relación a trauma, mientras que evento se utiliza con un término que es algo que sucede espontáneamente en un tiempo determinado sin una lesión externa, sino que puede ser por algo congénito propio del paciente. Entonces empezaríamos a hablar un poco acerca del primer evento, que es el más frecuente de todos, que es el evento hemorrágico. Pero para conocer el evento hemorrágico debemos de conocer un poquito de la anatomía, donde entra el polígono de Wills y las diferentes arterias que hay en el cerebro. Recordemos, las diferentes arterias que están en el interior del cerebro no forman el polígono de Wills, sino que son de estas que tenemos aquí: carótida interna, cerebral media, comunicante anterior, cerebral anterior, comunicante posterior, cerebral posterior y basilar. Las que conforman el polígono de Wills serían la comunicante anterior, la comunicante posterior y lo que corresponde a la cerebral anterior, ya que la cerebral media no tiene una comunicación directa con el polígono, tampoco la carótida interna, tampoco la arteria basilar, ni siquiera la cerebral posterior, porque son arterias que básicamente salen en forma lateral del polígono. Entonces, ¿por qué es importante conocer estas estructuras? Porque la patología vascular puede ser compleja y se evalúa clínicamente y radiológicamente de acuerdo a segmentos. Por eso la literatura habla que cuando hablamos de lesiones de las arterias, independientemente si es la cerebral anterior, media o posterior, debemos de clasificarlas de acuerdo a su localización, por lo cual la cerebral anterior se puede dividir en un segmento proximal, un segmento medio y un segmento distal. De igual forma, a la cerebral media en un segmento proximal, medio y distal, y de la misma forma la cerebral posterior. Entonces, se han clasificado, por ejemplo, la cerebral anterior en A1, A2, A3, la cerebral media en C1, C2, C3, y algo otras, la C3 la dividen hasta la parte más distal en C4. La cerebral posterior en P1, P2 y P3. ¿Por qué es importante la subdivisión? Porque no es lo mismo una hemorragia a nivel de P1 que una hemorragia a nivel de P3. Igual en C1, una hemorragia a ese nivel es una hemorragia extremadamente severa en comparación de una C3 o C4, que es segmentaria
y la manifestación clínica y la secuela es más focalizada. Entonces, por eso es importante saber a qué nivel está la lesión. Aquí, recordar un poco de la anatomía y entender que las lesiones más severas se encontrarán dentro de la arteria cerebral media, porque es la que mayor irrigación tiene dentro del parénquima cerebral. La cerebral media irriga la región inferior y posterior del lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y la región anterosuperior del lóbulo occipital, ¿verdad? El resto del lóbulo occipital lo irriga la cerebral posterior y la rama de la basilar. En cambio, el lóbulo frontal está irrigado en su mayor porcentaje por el lóbulo, por las arterias cerebrales anteriores. Entonces, por eso es importante entender que una lesión de la cerebral media tendrá un peor pronóstico que el de las resto de arterias. Entonces, ¿cuáles son las causas de un evento hemorrágico? Pues son estas 4 que tenemos aquí. La primera y más frecuente es la hipertensión arterial, la segunda son los aneurismas, la tercera es las malformaciones arteriovenosas y la cuarta el uso de drogas. Entendiendo que la hipertensión arterial es más frecuente en pacientes por arriba de los 50 años, pero no se descarta que pacientes más jóvenes puedan presentar hipertensión arterial, sobre todo cuando están asociados a obesidad, cuando están asociados a cardiopatía o a uso de medicamentos o a diabetes mellitus. Los síntomas pueden ser generales en muchas ocasiones, como ser cefalea, ¿verdad? Lo que conocemos como dolor de cabeza, vómitos, náuseas, mareos. Estos síntomas los puede presentar cualquier otra patología. Sin embargo, la cefalea en casos de una hipertensión arterial es una cefalea intensa que no reduce adecuadamente. Puede ir asociada a vómitos intensos también y a náuseas. El síndrome vertiginoso de origen central, y todo eso nos orienta y nos ayuda a entender un poquito más acerca de las manifestaciones que puede tener un paciente con hipertensión arterial. Una de las cosas importantes que hay que valorar es el estado neurológico de un paciente que ha sufrido un evento cerebrovascular, ¿verdad? El Glasgow es importantísimo en la valoración de los pacientes con evento cerebrovascular, independientemente si es hemorrágico o si es trombótico. ¿Por qué? Porque el estado neurológico nos puede orientar hacia cuál de los dos puede ser. Normalmente las lesiones de tipo vascular presentan un deterioro neurológico extremadamente rápido y con un descenso del Glasgow bastante acentuado, mientras que los trombóticos pueden tener un descenso neurológico leve, escaso, y su Glasgow puede oscilar entre los 12 y 13. No así en el hemorrágico, donde el estado neurológico puede ser entre 9 y 11, ¿verdad? Eso depende de la valoración adecuada que demos nosotros al Glasgow. Aquí el esquema de cómo se valora el Glasgow para entender el grado con el que nosotros vamos a utilizar. También se utiliza en niños, ¿verdad? La valoración es diferente, pero recuerden que sigue siendo la misma valoración, tanto en una escala pediátrica como en una escala del adulto.
Los eventos hemorrágicos se presentan con mayor frecuencia a los 55 años y en un 2% en niños. Para que aparezca en niños ya tiene que haber un factor predisponente. Existen dos tipos de hemorragias intracraneales y son la hemorragia intraparenquimatosa y la hemorragia suranoidea. ¿Se acuerdan? El día de ayer hablamos que los traumas, casi todos los traumas tienen hemorragia suranoidea. Pues los eventos hemorrágicos, entre más hemorragia suranoidea exista, más posibilidad será de que no es un evento hemorrágico propiamente hipertensivo, sino que propiamente puede ser aneurismático, ¿verdad? Entonces es importante la diferenciación porque nos ayuda mucho en el diagnóstico. Aquí tenemos un caso de un paciente con hipertensión arterial. Si ustedes se fijan, la hipertensión arterial tiende a formar hemorragias intraparenquimatosas y menos probable suranoidea. No quiere decir que no aparezca, pero más frecuentemente son intraparenquimatosas. En estos casos tenemos dos hemorragias, una que están localizadas tanto hacia la cápsula externa como interna del lado derecho, provocando un síndrome compresivo que muestra obliteración del ventrículo derecho y ligera desviación de la línea media, ¿verdad? Significa que hay un componente compresivo en este momento. Por otro lado, aquí hay una hemorragia intraparenquimatosa a nivel del tercer ventrículo, ya que está desplazado y comprimido el tercer ventrículo, podemos entender que la afectación es en tálamo. Evidentemente, por el síndrome compresivo, se necesita un manejo quirúrgico descompresivo. Lo importante es que hay que entender que además del manejo quirúrgico, hay un manejo con tratamiento a través de sedación, que ayuda mucho a disminuir la hipertensión, también con el uso de antihipertensivos, solo que hay que tener cuidado con el manejo de antihipertensivos en este momento, ya que normalmente cuando hay una crisis hipertensiva y hay una hemorragia, la hipertensión tiende a bajar espontáneamente por el sangrado. Sin embargo, hay pacientes que pueden persistir con la hipertensión a pesar del sangrado y en algunos casos se va a tener que recurrir a un medicamento para bajar ligeramente la presión arterial, no tanto por el proceso cerebral, sino que la hipertensión continua, además de una lesión cerebral, puede provocar una lesión cardíaca, como un infarto agudo del miocardio. Y hay que proteger el corazón porque complicación en ambos lugares, la mortalidad del paciente se incrementa exponencialmente. ¿Por qué hay que tener cuidado con los antihipertensivos? Porque recuerden que generan en su mayoría vasodilatación. Si aquí tenemos un sangrado y el sangrado ha provocado vasoconstricción del vaso que provocó su ruptura, si generamos medicamentos que provoquen vasodilatación, podemos incrementar el área de sangrado. Por lo tanto, la presión arterial se debe bajar ligeramente. Recordar que cuando un paciente de estos se pone en sedación, los medicamentos que se utilizan en anestesiología pueden provocar hipotensión leve. Entonces, ya con eso puede ser suficiente para el manejo de la hipertensión. La segunda causa son los aneurismas, ¿verdad? Que son dilataciones de las paredes vasculares. Pueden ser pediculados o fusiformes. Fusiformes son los que tienen esta forma. El manejo quirúrgico es impredecible, tanto por vía endovascular como por vía externa. Son complicados. En su mayoría no pueden ser manejados adecuadamente por vía quirúrgica y en algunas ocasiones se tienen que colocar stent para mantener la permeabilidad
y evitar la ruptura, o mallas. En cambio, los pediculados pueden manejarse por vía endovascular o por vía extrínseca, cerrando el cuello de la bolsa dilatada, ¿verdad? Eso se puede hacer con un pinzamiento externo o con la introducción a través de vía endovascular de sustancias o filamentos que entren dentro de la cavidad aneurismática y la ocluyan, o por un pinzamiento externo a este nivel. Las aneurismas son más frecuentes en la arteria comunicante anterior y en la arteria cerebral media, ¿verdad? Como son en la comunicante anterior, los sangrados pueden ser profusos, ¿verdad? Y recuerden, estos aneurismas son más frecuentes en las porciones primarias, tanto de la arteria cerebral anterior como la arteria cerebral media. Por lo tanto, pueden ser sangrados masivos. Y los sangrados tienden a ser con grandes hemorragias uranoideas. Aquí hay un caso, ¿verdad?, en el cual hay una hemorragia uranoidea, ¿verdad? Ustedes la ven aquí. Esto es a través de una resonancia magnética. Pero el estudio ideal para esto no son las resonancias magnéticas, sino que son las tomografías. Se los muestro aquí para que ustedes puedan ver más definidas las hemorragias uranoideas. También aquí se las muestro en otra resonancia magnética. Aquí tengo un caso de un hematoma intraparenquimatoso temporal, que el manejo va a ser quirúrgico, no así cuando la hemorragia es en el puente, que es el mismo principio que manejamos ayer cuando había un trauma cráneoencefálico y la hemorragia estaba dado a nivel de puente o bulbo. El puente, el manejo va a ser conservador porque operar un hematoma ahí en la mayoría de los casos tiende a ser mortal. Entonces aquí el manejo debe ser bien complejo, manejado por un intensivista, un neurocirujano y en el caso si hay hipertensión asociada también por un internista. Entonces son complejos los manejos de estos pacientes, porque por las consecuencias de la mayoría de eventos hemorrágicos son destrucción del tejido cerebral, desplazamiento de estructuras que provocan herniaciones subfalcinas o transtetoriales descendentes, que son mortales, herniaciones cerebrales o isquemias secundarias que terminan en infartos. Cuando tenemos hemorragias uranoideas, es importante tener un pronóstico con respecto a ellas, por lo cual se creó la escala de Fisher. La escala de Fisher es una escala que nos permite valorar sangrados. Se dice que un grado 1 no es detectable por una tomografía convencional. O sea, el sangrado es tan pequeño, tan escaso que no es visible. Los sangrados se ven normalmente así, de aspecto lineales, a través de las cisuras. En un grado 1, el sangrado es tan escaso que no logra detectarlo por una tomografía. Se puede detectar por resonancia magnética, sí, pero hay un protocolo específico para eso. Este es un grado, el grado 1 no se ve nada, el grado 2, ¿verdad? Se ven como pequeñas líneas, ¿verdad? Que tienen un grosor menor de 1 milímetro, se puede medir, y ustedes miran líneas pequeñas, como estas, finas, que al medirlos su diámetro transverso no pasan el milímetro. En el caso el grado 3, Fisher 3, son más gruesas y miden más de 1 milímetro. Miren, aquí están en las fisuras de Silvio, en las cisternas basales, ¿verdad? Que están borradas en este caso porque hay edema cerebral. Es una hemorragia bastante severa y esta tiene un pronóstico reservado.
En el caso de un Fischer grado 4, los Fischer grado 4 están asociados a hemorragia subaracnoidea y hemorragia intraparenquimatosa y en algunos casos hemorragia intraventricular. Como entenderán, un Fischer 4 es de pésimo pronóstico. La mortalidad en las próximas 72 horas es extremadamente altísima. Entonces, por lo tanto, esa clasificación nos ayuda a dar un pronóstico adecuado a los familiares. Claro, uno cuando da un pronóstico no puede ser un pronóstico ni negativo ni positivo, sino que es un pronóstico reservado. Aunque uno entienda o comprenda que la probabilidad y la mortalidad va a ser en las próximas 72 horas, uno tiene que ser cauteloso porque existen los milagros, sí, existen los milagros, y una persona se puede llegar a salvar, ¿verdad? Entonces, si usted es demasiado optimista y solo piensa en los milagros, usted puede decirle, no se preocupe, se va a recuperar su paciente y si se muere a las 72 horas, lo más seguro es que un familiar pueda creer que algo pasó o algo le hicieron a su familiar y por eso se murió. Si usted es muy negativo y dice, no, su familiar se va a morir en las próximas 72 horas y no se muere, entonces lo que el familiar puede decir, este médico es malo, no sabe, pero aquí lo que ocurrió fue un milagro, pues. Entonces, como médicos nosotros debemos ser ecuánimes, entender el pronóstico y el caso del paciente, pero saberlo transmitir al familiar de una forma adecuada, ni con una expectativa elevada, ni con un pronóstico demasiado oscuro, sino que tenemos que ser neutrales, dándole a entender que cualquier cosa puede suceder en las próximas horas y que no depende tanto de uno, sino que puede depender de un milagro de Dios, pero que estamos haciendo todo lo posible para mejorar a su familiar. Entonces, una recomendación como médicos. El segundo evento es el evento isquémico. Esto se debe a una obstrucción de una arteria. Esto es importantísimo porque las obstrucciones nuevamente se deben valorar por segmentos. No es lo mismo una obstrucción a nivel de M1 que una obstrucción a nivel de M4 o M3. ¿Por qué? Porque a nivel de M1, una obstrucción significa una isquemia del lóbulo temporal, del lóbulo parietal, de la región frontal y de la región occipital. Mientras que una oclusión a nivel de M3 significa una oclusión segmentaria, por lo tanto va a haber una focalización. Un paciente con un evento obstructivo a nivel de M1 es un paciente que cae no tan rápidamente como hemorragia subaracnoidea, como evento hemorrágico, pero que en cuestión de media hora el paciente va decayendo su Glasgow hasta caer en un coma persistente. Mientras que en un evento hemorrágico es súbito. El paciente estaba bien y de repente cayó súbitamente a un Glasgow muy bajo. Si eso fue así, lo primero que tiene que pensar es en un evento hemorrágico. Pero si el paciente fue perdiendo su estado progresivamente hasta llegar a un estado de coma, usted puede pensar en un evento isquémico y sobre todo de un segmento cercano a su salida arterial, en este caso un M1. O lo mismo podría ser un A1 o un P1. Entonces, ¿a qué se refiere evento isquémico? Es la disminución del flujo sanguíneo o de la perfusión en un porcentaje del tejido cerebral. Cuando este déficit de perfusión es duradero, el episodio isquémico se va a convertir en un infarto cerebral. Por eso es que los manejos y los eventos isquémicos
se deben de manejar en la próxima hora, porque un manejo antitrombótico puede recuperar al paciente. ¿Cuál es el problema? Normalmente en nuestras instituciones no tenemos una unidad de manejo agudo de la isquemia. ¿Por qué? Porque son medicamentos y son salas especializadas y monitoreo continuo para esto. El flujo sanguíneo puede disminuirse considerablemente y aún el cerebro manejarse adecuadamente. El desmayo es un mecanismo de defensa para ponerle en reposo al cerebro y mejorar su perfusión. Pero si este flujo sanguíneo baja significativamente, aún con todo el sistema de protección del cerebro, no puede corregir. El flujo sanguíneo cerebral normal es entre 50 y 55 ml por 100 gramos por minuto de parénquima cerebral. Cuando el déficit baja por debajo de 10 ml, es cuando los pacientes presentan infarto cerebral. Quiere decir que la isquemia va a estar entre 20 y 25. Eso nos permite lo que conocemos como ventana terapéutica. Pero esta ventana terapéutica normalmente suele ser de 1 hora. Si en ese tiempo no manejamos adecuadamente este evento, definitivamente el paciente va a caer en un infarto. Dependiendo del lugar, así va a ser la secuela. Y así va a ser el deterioro del paciente. Entonces, la tomografía cerebral es efectiva en los eventos hemorrágicos, pero no en los eventos isquémicos. ¿Por qué? Porque la tomografía convencional no descarta un evento isquémico, sobre todo cuando los eventos isquémicos son distales, en P3, en A3 o en M3, porque como son tan periféricos, el deterioro es lento y el edema que produce la obstrucción también es lenta y no se ve instantáneamente en una tomografía. Entonces, el estudio ideal tampoco baja en la resonancia porque es un poco más tardada, aunque hay secuencias cortas ahora, pero el estudio de elección es disfunción cerebral, es realizar la tomografía cerebral, ver que no hay hemorragia y después administrar un contraste. Y no solo es meter el contraste, es hacer un protocolo tomográfico que se llama difusión cerebral. Y lo que hace es que cuando se mete el contraste, se comparan dos áreas del cerebro iguales. Por ejemplo, voy a valorar el lado derecho del tálamo derecho con el tálamo izquierdo. Y cuando entre el medio de contraste tienen que tener la misma densidad. El que tenga menos densidad es el que está hipóxico o hipovascularizado y me ayuda a detectar dónde está la lesión. Pero normalmente no hacemos perfusión porque como no hay una sala de manejo agudo de la isquemia, de nada sirve, pues. Si se va a manejar igual, aunque usted le diga, mira, está empezando la isquemia en tal lugar, pero no tenés antitrombóticos especializados, no tenés la sala, no tenés el cuidado y no tenés todo, entonces de nada sirve. El evento isquémico inicia con una región central de disminución de flujo que produce la afectación tisular. Pero esta afección tisular produce edema circundante, que es un área de penumbra. Que esta área de penumbra también, si no se maneja rápidamente, esta área de penumbra se convierte en afectación tisular y la región circundante a esta área que se convierte en tisular se convierte en penumbra. Y así se va aumentando el área de isquemia y el área de infarto. Entre más rápida actuamos sobre el área de penumbra, mejor recuperación cerebral tendrá. El manejo post-lesión o post-evento va a ser mucho mejor. La rehabilitación y la recuperación va a ser mejor, pero eso va a depender de qué tan rápido somos nosotros para manejar el evento isquémico. La isquemia cerebral en los primeros minutos va a provocar alteración tisular por alteración del ATP.
Eso es lo que llamamos el edema citotóxico. Este edema citotóxico genera edema vascular y este edema vascular puede provocar alteración en la permeabilidad de los vasos y provocar sangrado. Por eso muchos eventos isquémicos pueden generar hemorragias posteriores si no lo manejamos adecuadamente. Los factores que me ayudan a tener eventos isquémicos son la diabetes, la hipertensión, el tabaquismo, los antecedentes familiares de enfermedad vascular, como pacientes con antecedentes de infartos continuos en la familia, pacientes con hiperlipidemia, un paciente con antecedentes de infarto de miocardio reciente es un paciente que puede presentarnos un infarto cerebral o un evento isquémico. El uso de fármacos, dentro de los fármacos están las drogas, pero también están los anticonceptivos orales. Recuerden que son predisponentes para trombosis de miembros inferiores, para tromboembolia pulmonar, pero también puede ser factores para trombosis a nivel cerebral. También las cardiopatías, las valvulopatías. Cuando hay valvulopatía pueden provocar émbolos y normalmente las isquemias son más de región occipital que de otras áreas, pero que hay que considerarlas. Aquí tenemos dos casos de un paciente con un evento isquémico con área de infarto, ¿verdad? La única diferencia entre ambos es que están en dos lugares diferentes y que uno es un infarto agudo y el otro es un infarto crónico. ¿Cómo diferenciarlo? Bueno, el infarto agudo es una área hipodensa en comparación al resto del parénquima cerebral, pero su densidad no es igual que la densidad del ventrículo, que la densidad del ventrículo es agua, sino que es más baja que el parénquima normal, pero no tan baja como el ventrículo. Entonces aquí tenemos un área oscura, sería hipodensa en relación al resto del parénquima, y con borramiento. Si ustedes se fijan, estos espacios aquí son las circunvoluciones. Aquí las circunvoluciones están borradas. Si ustedes se fijan, el tejido cerebral está un poquito desplazado. Miren, el ventrículo derecho tiene una muesca en comparación a este. Es porque ya está empezando un área de compresión dirigida hacia ese lado. En otras palabras, hay una compresión de este edema hacia acá. Entonces, un infarto agudo es hipodenso, borra las cisuras y comprime el sistema hacia el lado contralateral. Entonces, podemos decir que este es un infarto agudo. En cambio, el infarto crónico, si ustedes vienen y valoran densidades, encontrarán que la densidad de este infarto es igual a la densidad de este ventrículo, porque aquí es agua. El tejido está muerto hace tiempo. Las cisuras desaparecieron completamente y hay un ensanchamiento de una área. Y si ustedes se fijan, el ventrículo de este lado está pequeño. Perdón, vamos a borrar aquí para que miremos. Y vamos a poner esto. El ventrículo de este lado es pequeño en comparación de este, que es más grande. ¿Por qué? Porque aquí ocurre al revés. El tejido está siendo traccionado hacia acá. Entonces, en este caso, la densidad es igual que el ventrículo. Las cisuras están ampliadas o ensanchadas y el tejido adyacente está siendo retraído hacia el área de infarto. Entonces nos ayuda mucho desde el punto de vista tomográfico y desde el punto de vista clínico. Pero recuerden, es importante la historia clínica, el tiempo de evolución y las manifestaciones del paciente para categorizarlo.
La tomografía únicamente es complementario al diagnóstico que ustedes ya tienen. La otra patología es mucho más difícil de diagnosticar, no se puede ni diagnosticar ni por tomografía ni por resonancia magnética. El único criterio que existe es, desde el punto de vista clínico, es un paciente que ingresa con un cuadro de disminución de tono, fuerza, dislalia, alteración en el estado de conciencia, 13 de 15, pero que en el transcurso de una hora el paciente recupera todas sus funciones, como si no hubiera ocurrido nada, y la tomografía normalmente es completamente normal. No hay ninguna evidencia de hemorragia ni de nada. Eso significa que lo que hubo fue una disminución de flujo sanguíneo entre 20 y 25. ¿Pero qué lo provocó? Puede ser un espasmo, puede ser un microcoágulo, puede ser cualquier cosa, pero disminuyó el flujo cerebral, pero se recuperó. El hecho que se haya recuperado es algo bueno, pero implica que este paciente en los próximos 3 meses a un año nos va a regresar con un evento hemorrágico o con un evento isquémico, porque esto simple y sencillamente es una alerta. Entonces nuestra responsabilidad frente a una isquemia cerebral transitoria no es decir no pasó nada, es investigar e interrogar más al paciente y remitirlo donde un especialista que le pueda ayudar a manejar la causa inminente de esa isquemia cerebral transitoria. Puede ser hiperlipidemia que no sabía, puede ser una hipertensión oculta que no sabía, puede ser una diabetes mellitus que no sabía, o puede ser un trastorno de los fosfolípidos, un trastorno del ácido fólico, que da enfermedad de pequeño vaso, etc. Entonces nuestra responsabilidad es hacer toda una investigación de este paciente, hacer un buen esquema laboratorial o remitirlo inmediatamente al médico especialista, puede ser un internista, para que él se encargue de hacer todo el monitoreo y encontrar la causa de ese isquemia cerebral. ¿Por qué? Porque nuestra responsabilidad es evitar que este paciente regrese con un evento hemorrágico o con un evento isquémico establecido. No sé si tienen preguntas, dudas, comentarios. Doctor, el medio de contraste que mencionó, bueno, te quería preguntar cuál era el medio de contraste que utilizaban en la ataque cerebral para el hemorrágico, creo que era. No mencionó. En hemorrágico no usamos medios de contraste. En el momento de la tomografía encontramos hemorragia, ya sabemos que es un evento hemorrágico. La pregunta ¿es por hipertensión o por aneurisma? Bueno, evaluemos la presentación clínica, evaluemos los antecedentes, evaluemos la localización, evaluemos la escala de Fisher. Todo eso nos dice, sospecho más que es aneurismático o sospecho más que hipertensivo. El problema en nuestro medio es que apenas miramos una hemorragia, lo primero que empezamos es en aneurisma y no es la primera causa de aneurisma. Otro de los problemas es que si usted inmediatamente quiere hacer una angiotomografía cerebral, en el momento que hay una hemorragia, hay un vasoespasmo del vaso y el vasoespasmo puede ocluir el aneurisma en ese momento y no verlo. Entonces hay cierto... Por eso interfiere el tiempo. Interfiere el tiempo, entonces usted tiene que manejarlo desde el punto de vista clínico. Ahora, si usted mira un Fisher 4 y súbito, ¿qué es lo primero que va a pensar? ¿Qué es lo primero que pensaría si un paciente estaba bien, cayó al suelo, presenta un GLaCOS de 7, le hace la tomografía y tiene un Fisher 4? Un coágulo. Fisher 4, ¿qué es Fisher 4? Un coágulo, ¿ya?
¿Se acuerdan de la clasificación que hablamos ahorita de Fisher 4? Era un coágulo ya. Era un sangrado subaracnoideo, era un sangrado intraparenquimatoso o un sangrado intraventricular. Ajá. Fisher 4 significa una hemorragia masiva. Y una hemorragia masiva solo me la da un aneurisma. Más sin embargo, si tengo un Fisher 2, lo primero que voy a pensar es en una crisis hipertensiva. Porque un aneurisma me da un sangrado más severo y más rápido. Porque es como que usted abra un, ¿cómo se llama esto de los que usan los bomberos? Hidrante. Es como que usted lo abra. Eso es un aneurisma. Mientras que una hipertensión es porque un vasito no aguantó y sangró y se autolimitó. Un aneurisma sangra y usted no lo para. A menos que sea un aneurisma muy pequeño y localizado en segmentos distales. Pero si está en segmentos proximales, no lo para. Entonces, un Fisher 4 me está hablando de un aneurisma. Entonces, en estos casos yo no uso medio de contraste. El medio de contraste lo uso en los eventos isquémicos. Y el medio de contraste es un medio hidrosoluble. Hay que tener mucho cuidado si no es el paciente es alérgico. También eso hay que tener mucha consideración. Porque si hay antecedentes de alergia a los medios de contraste, usted no lo puede hacer. Porque tal vez no se le va a morir de la hemorragia, sino que se le va a morir del cuadro alérgico, que puede ser hasta un espasmo laríngeo. Entonces, todo eso hay que considerar en el momento que está manejando un paciente de este tipo. ¿Algo más? ¿Otra pregunta? No duda, no. Si tiene más dudas, pregunte, no hay problema. Vamos a ver, en los eventos isquémicos, esto mencionó que se presentaban de los síntomas de manera gradual, ¿verdad? No, sí. No de manera súbita. Sí, los eventos isquémicos son más graduales porque recuerde que es disminución de flujo gradual, mientras que el hemorrágico es una disminución de flujo agudo, súbito, además que provocan efecto de masa. Entonces el deterioro neurológico es rápido. Hay un caso... Se podría empezar desde parecias. Sí, normalmente los eventos isquémicos empiezan con paresia, con paresia facial, disartria, con confusión, ¿verdad? Mientras que el hemorrágico, normalmente la historia es la siguiente. El paciente estaba platicando bien y de repente dijo, ¡ay, qué dolor de cabeza! Y se cayó. Entonces, eso es un evento súbito. Glasgow bajo. Lo primero que tiene que pensar es evento hemorrágico. Porque el paciente dice, me dolió la cabeza y de repente, ay, no puedo mover la mano o no puedo mover la boca. Lo primero que tiene que pensar es en isquémico. Y claro, siempre se va a realizar la tomografía porque la tomografía es el complemento de su diagnóstico. Exacto. ¿Algo otra? Gracias, doctor. Las chicas, ¿tienen dudas? Doctor, fíjese que a mí me gustaría saber, o sea, así como específicamente, ¿por qué es tanta la gravedad en un evento hemorrágico en comparación con un isquémico? Porque recuerdo que mi abuelito tenía 89 años y él tuvo un evento, ¿verdad? Antes de morir, pero fue isquémico. Y me dijo un cardiólogo, mira, me dijo, si fuera hemorrágico, es que estuviera muerto. Entonces me gustaría saber cómo, ¿por qué es tan alta esa probabilidad de muerte en comparación con un isquémico? Bueno, mire,
Cuando usted tiene un evento isquémico, usted puede reperfundir el vaso. O sea, por eso es lo que les decía el protocolo, ¿va? De manejo de una isquemia aguda. Usted puede reperfundir el tejido cerebral utilizando medicamentos que hagan que deshaga el coágulo. Y usted puede obtener una mejoría clínica a un paciente, ¿va? Siempre y cuando no sea del segmento M1, porque si es del segmento M1, provoca una isquemia masiva del lóbulo temporal, parietal, parte del frontal y del occipital. Pero si es un evento hemorrágico, lo que hace es que se rompe un vaso y empieza a sangrar dentro y fuera del cerebro. Esto provoca inmediatamente un espacio. Este espacio provoca compresión cerebral. Dependiendo de dónde esté, la compresión puede ser hacia abajo. Y eso provoca lo que se llama herniación transtitoral descendente, que comprime el tálamo, los cuerpos mamilares, el puente y el bulbo, y provoca un paro cardiorrespiratorio inminente. En una ocasión, un especialista estaba en una cirugía, anestesiólogo, estaba en una cirugía de una apendicitis, y en ese momento dijo, wow, así, qué dolor de cabeza más intenso, qué feo, qué fuerte este dolor de cabeza. Entonces el cirujano miró a este médico pálido y le dijo, doctora, si quiere, mejor deje ahorita y llame a alguien más. No, voy a terminar, faltaban como 3 minutos, ya estaba cerrando él. Y le dijo al técnico, el ayudante, quédate destetando. Destetar es ya ir quitando todo, porque no aguanto el dolor de cabeza y voy a bajar a la emergencia. Bajó por un elevador interno, bajó a la emergencia y cayó en la emergencia y empezó a convulsionar. Inmediatamente en la emergencia la metieron, la intubaron porque el Glasgow cayó a 3 de un solo, ¿verdad? Entubada y todo. Y se llevó a tomografía, y cuando se hizo la tomografía, inmediatamente había un un Fisher 4, ¿verdad? Una hemorragia increíblemente aparatosa. Ella murió a las 12 horas después, ¿va? ¿Verdad? Y la razón por la cual se mantuvo viva es porque estaba en un ventilador mecánico. Pero evidentemente, prácticamente había muerto desde el momento en que ocurrió la ruptura. Lo que tenía ella era un aneurisma. Y se le rompió, ¿va? Y fue un sangrado masivo que provocó compresión cerebral y compresión de todo el parénquima. Por eso es que los hemorrágicos son más mortales que los isquémicos. Los isquémicos pueden tener cierto grado de recuperación de acuerdo al manejo que le dé, pero un hemorrágico, ¿cómo para el sangrado usted? ¿Cómo lo detiene? ¿Cómo detiene un aneurisma sangrante? Si entra a operar, aún cuando entre a operar, al abrir, usted va a encontrar aquel montón de sangre que sale por todas partes y encontrar ese vaso, y si lo pinza, y si lo logra pinzar, puede que pince hasta toda la arteria y va a provocar un evento isquémico secundario, un infarto. Entonces, por eso son extremadamente complicados y mortales. Depende también de la edad. ¿Más clara? Sí, doctor, muchísimas gracias. Creo que más que todo se resume en el calibre del vaso, doctor. Pero les decía, es importante la clasificación de a dónde está la lesión. Entre más cerca esté de su salida, peor pronóstico. Entre más largo está, mejor pronóstico. No es lo mismo un sangrado ocurrido en M1 que en M3. No es lo mismo
un trombo en M1 que en M3. Todo lo que ocurre más proximal tiene peor pronóstico, todo lo que ocurre más distal tiene mejor pronóstico.